y estemos en contacto, ¿no? Para estar dando la información de lo que ocurre en Oaxaca. Estemos en contacto. Adela, me dio mucho gusto saludar. Igualmente, y muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. ¿Tenemos al vocero? Sí, pero lo tenemos. Es que luego de las protestas de esta semana y del intento de portazo en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, la sección 22 de la CENTE acordó iniciar un paro de labores, sería un paro de labores seccionado, ¿no? Ese es el acuerdo para la próxima semana. Esto como forma de presión a los gobiernos estatal y federal para exigir el cumplimiento a su pliego petitorio. Y hacemos contacto, ¿tenemos a la secretaria o al vocero? Vamos a hablar con la secretaria general de la sección 22 de la CENTE. Es una mujer que no tiene mucho tiempo en el cargo también, casi pues entró al mismo tiempo que el gobernador Salomón Jara, y para que nos diga qué es lo que está pasando, porque cuando yo al principio de este espacio les decía que pues se habían sentido ofendidos los maestros de la sección 22, primero porque pues el gobernador dijo que era un crimen la educación en Oaxaca, y luego por esto que comentábamos con Lupita, en el sentido de que el gobernador dijo que pues él sería un gobierno de puertas abiertas, y en realidad pues las puertas del Palacio de Gobierno, de las puertas del gobierno han estado cerradas completamente para ellos, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la secretaria general de la sección 22, a ver si se van a ir a este paro. Tendrán que definirlo, que entiendo podría ser para el próximo 5 de junio, y tendrán que definirlo. Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la CENTE, por Zoom. Jenny, ¿cómo estás? Buenos días. Primeramente, saludarte, buenos días a ti, a tu audiencia, y agradecer el espacio. No, al contrario, qué bueno que podemos hablar contigo. Dinos qué está pasando. En toda esta administración del presidente López Obrador no habíamos visto movilizaciones, marchas, no, protestas por parte del magisterio. ¿Qué está pasando ahora en Oaxaca, Jenny? En efecto, como bien lo comentabas, recientemente, en noviembre de 2022, tenemos el relevo del comité seccional, en el que su servidora resulta, a partir de la confianza de las bases, resulta nombrada como secretaria general de la sección 22. Con la renovación del comité seccional también comienza una reorganización de nuestro movimiento democrático. Y en esta reorganización se empiezan a retomar las demandas históricas y legítimas que tienen los más de 80,000 maestras y maestros de nuestro movimiento democrático de la sección 22. Por ello, nos hemos dado la tarea a retomar estas demandas históricas a través de un pliego petitorio que se entregó el 1 de mayo al gobierno estatal, encabezada por el gobernador Salomón Jara, sí. Que desde luego este pliego petitorio recupera demandas centrales como lo son la abrogación de la reforma educativa, sus leyes secundarias como son la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, así como la exigencia de la abrogación de la ley estatal, de la ley del ISSSTE del 2007, y la abrogación del decreto de 2015 que rompió con la bilateralidad entre el Instituto Estatal de Educación Pública y la sección 22. Más aún tiene demandas políticas, demandas administrativas, demandas de justicia y seguridad social, demandas económicas, demandas de mejoramiento a la infraestructura. Entonces, es un pliego de demandas que recupera varios aspectos, y no solo que competen al gremio magisterial, sino también
a la parte social, que también ha abrazado en la sección 22, una lucha que a lo largo de 43 años ha caminado con diversos sectores sociales, organizaciones sociales, sindicatos democráticos. Entonces, es un pliego de demandas que recupera todo el panorama de las injusticias que ha vivido el magisterio, pero también la sociedad. Ahora, ¿qué tienen pensado? Yo comentaba que ustedes se han sentido ofendidos por parte del gobierno de Salomón Jara. ¿Es así? Ofendidos por parte del gobierno de Salomón Jara. Nosotros tenemos, como sección 22, primeramente es importante mencionar que tanto el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la educación somos apartidistas, es decir, que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Y en este caso con el gobierno, que ahora también desde el 1 de diciembre es un gobierno que cambia, más bien que es un partido que llega a gobernar a nuestro estado. Sin embargo, nosotros seguimos en la exigencia de que se respeten nuestros derechos laborales y sindicales. Entonces, comentarte que somos un movimiento apartidista y que luchamos precisamente por nuestros derechos. Me queda claro y lo entiendo perfectamente, pero ¿cuál era la diferencia, por ejemplo, de la relación de la sección 22 de la CENTE con el ex gobernador Murat a lo que está ocurriendo ahora con Salomón Jara? Sí, primero comentarte que a partir de hubo una crisis al interior de nuestro movimiento, pero principalmente por la dirigencia, una dirigencia que no retomó las demandas legítimas de nuestros compañeros y compañeras, es decir, que jugó un papel casi de entreguismo, por decirlo así, okay. Y que ahora nos compete precisamente este nuevo comité seccional empezar a retomar esas demandas que no se retomaron en su momento. Durante más de 5 años, casi 6 años, no hubo información a nuestras bases, por lo tanto no hubo agitación. Entonces, ahora que estamos en este proceso organizativo, estamos realizando estas asambleas estatales, por ejemplo, que son es nuestro máximo órgano de dirección política como movimiento, y en ella se baja la información a través de la estructura y llega a nuestras bases. Y es así como empezamos ya a retomar las demandas y sobre todo ahora con este pliego petitorio, a razón de las respuestas que nos da el gobierno del Estado. La consulta a las bases es nuestro máximo órgano de toma de decisiones, es decir, los más de 80,000 maestras y maestros son quienes deciden, a partir de las respuestas al pliego petitorio, el plan de acción, la jornada de lucha. Por ello, el 15 y 16 de mayo hemos accionado tanto en el Estado como en la Ciudad de México, precisamente por la consulta a las bases, y que tenemos ya establecidos por lo menos otro paro de 48 horas que serán para el 22 y 23 de mayo. Ok. El 5 de junio es cuando van a resolver si la sección se va a paro o no, indefinido. Como te comentaba, nuestro máximo órgano de toma de decisiones son las bases. Tenemos ya las actividades de 48 horas, posteriormente tendremos otras actividades de 72 horas, y esta situación de si nos vamos a paro o no, o paro indefinido, tiene que ver precisamente con los avances que se tengan en las mesas, es decir, con las demandas que se presenten en las mesas ante el gobierno estatal y federal. Dependerá nuevamente de una consulta a nuestras bases y será ahí donde se defina realmente si existirá un paro indefinido. Ahora, ¿qué pasó en la reunión que tuvieron finalmente, Jenny, con funcionarios federales y con el gobernador Jara? ¿Hubo el ánimo de resolver las cosas? ¿Hubo acuerdos? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, comentarte primeramente que la iniciativa que había presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados respecto a cambiar de dependencia a la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, representaba una violación a nuestros derechos laborales y sindicales, pero
primeramente no hubo una consulta previa libre informada hacia el magisterio, no hubo una consulta previa libre informada hacia los pueblos originarios, hacia los estudiantes, es decir, todos los agentes educativos que pertenecen a este nivel. Entonces, más aún, por supuesto que de acuerdo a la información, es que a partir de esta austeridad que tiene el gobierno federal, pues deciden esta simplificación orgánica de 18 organismos y una de ellas tenía que ver con esta dirección. Entonces no se tenía ni siquiera no se garantiza o no se garantizaba un mayor presupuesto, por ejemplo, para la educación o para este nivel. No hay argumentos pedagógicos que sustentaran este cambio de dependencia y por supuesto existía una incertidumbre laboral, sindical, salarial, al menos para la sección 22 con más de 14,000 maestras y maestros, más aparte los de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, puesto que afectaba de manera a todos los maestros a lo largo y ancho del país y a nivel de educación de los pueblos originarios. Entonces, esto también pretendía una fragmentación de nuestro gremio magisterial como sección 22 y como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Por ello, se decide también, se exige esta mesa que se tuvo el 16 de mayo en la Secretaría de Gobernación, donde precisamente estuvieron funcionarios, en el que llegamos con la plena exigencia de que se retirara esta iniciativa, con los argumentos que ya te había mencionado. Y a partir de ello, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, reconocía nuestro derecho legítimo de exigir esta cancelación y, por tanto, se llega a este acuerdo de que en la primera sesión ordinaria en la Cámara de Diputados estarán eliminando esta iniciativa. Entonces, consideramos que, desde luego, es un primer paso y que debemos estar en alerta máxima, porque finalmente el Estado es el Estado. Entonces, nosotros no bajaremos la guardia hasta que realmente se cancele esta iniciativa, se retire, y solamente así, en ese momento, podremos ya también continuar con las demás demandas. Pues sí que tenemos demandas legítimas, como lo había mencionado, pero este es un primer paso. Consideramos que es un logro, pero también de nuestra táctica de lucha que tiene que ver con la movilización, negociación, movilización. Miles de compañeros salieron a las calles a respaldarnos para esta mesa, tanto en la ciudad de Oaxaca como en la Ciudad de México. Bueno, pues Jenny, estaremos atentos. Parece que se ha complicado y se ha tensado la relación con las autoridades entonces. Pues en realidad tenemos demandas, como menciono, a nivel estatal, pero varias de las demandas del magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación son de carácter federal. Entonces, tenemos claro que estas demandas tendrán que llegar a una solución a través de la reinstalación de la mesa nacional con la Comisión Única de Negociación, y que en su momento estaremos definiendo a nivel nacional a través de la Asamblea Nacional Representativa, con la participación de los contingentes de la coordinadora, cuáles serán la jornada de lucha para empezar a accionar y que el gobierno realmente le abra las puertas a la coordinadora, porque como lo hemos mencionado en nuestras manifestaciones, el 1 de mayo y el 15 de mayo, el gobierno federal le cerró las puertas a la coordinadora al no recibir el pliego petitorio. Entonces seguiremos en exigencia y a partir de, como menciono, de nuestras estrategias de lucha, pues exigir la atención del gobierno federal, y pues si no hay respuestas favorables, también nuestro movimiento sabrá hacer lo propio. Con 43 años de lucha hemos estado vigentes y hemos estado luchando, a pesar de que en esos 43 años ha habido actos represivos, han habido encarcelamientos, han habido compañeros y compañeras que han caído en la lucha, y pues por ello no claudicaremos y seguiremos luchando. Ya. Jenny, muchas gracias. Les mando pues desde aquí un saludo. Estaremos atentos pues de cómo vayan marcando la pauta de qué estará haciendo la sección 22 de la coordinadora. Gracias.
Gracias. Gracias, buenos días. Pues Saludos. así están las cosas en Oaxaca. No están fáciles las cosas en Oaxaca. Oigan, ayer en nuestro programa, aquí en La Saga, de los miércoles a las 5 de la tarde, Tiro Directo, se puso buenazo. Comparto con ustedes